Usando en esta mañana nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor. Si tenés tu Biblia a mano, yo te invito a que la abras en Efesios 1. Si todavía no tenés tu Biblia ahí cerca, te invito a que la traigas. Y vamos a leer Efesios 1, 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta mañana nos predisponemos a alabar su nombre, a alabar su gracia, a alabar a nuestro Dios. Te invito a que donde sea que estés en este momento, te predispongas de todo tu corazón, te concentres en la alabanza a tu Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Y gracias porque como iglesia podemos en este momento reunirnos para alabar tu nombre, para agradecerte. Y queremos decirte en esta mañana, Señor, cuán grande eres, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos también. Recibe, Señor, en esta mañana nuestra alabanza. Te la expresamos, te la elevamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos y por su gracia. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, vamos a gozarnos en esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, tiempo de gozo, tiempo de alabanza, tiempo de gozarnos en la presencia del Señor, de traer nuestras tristezas al altar del Señor y de rendirle esta alabanza. Vamos a decirle así. Y cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decirle, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido estoy hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Decirle, estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza,
el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén, amén. Seguimos cantando a nuestro Dios, porque bueno es Él, porque fiel es Él. Vamos a decirle así: Señor, te damos gracias por todo lo que nos das en este tiempo, por las luchas, también por las victorias. Vamos a en este tiempo de sus hogares engrandecer al Señor, darle gracias, decir así: entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Decir al Señor, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, las manos levantad y la voz alzad, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Y seguimos cantando en esta mañana de fiesta. Vamos a hacerlo con este hermoso popurrí. Vamos a decirle: alabarte Señor, te amamos, te bendecimos y nos gozamos tu presencia. Decirle al Señor: vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios.
Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo le estoy y yo le estoy esperando, y yo le estoy y yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. ¿Cuándo Cristo? Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él. Amén, mis queridos hermanos. Y si hoy estamos de fiesta es porque Él vive. Vamos a declarar la vida, la plenitud del Señor en nuestros corazones. Vamos a decirlo así. Porque Señor, tu vida nos da vida. Tu alegría nos da alegría, Señor. Vamos a proclamar, Señor, tu victoria sobre la muerte. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive.
vida vale solo por Él. Vamos a seguir cantando, mis queridos. Vamos a dar en este tiempo lo mejor al Señor de nuestras vidas. ¿Cómo no darte lo mejor, Señor? Si eres aquel que tiene todo nuestro ser. Podemos verte, Señor, en cada mañana. Al cerrar nuestras noches podemos verte a ti, cubriéndonos. Decir al Señor así: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Tu obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Tiempo de la oración intercesora. Hermanos, les invito una vez más a abrir sus Biblias, esta vez en el Salmo 111. Vamos a leer este salmo antes de tener nuestro tiempo de oración. Y mientras buscan en sus Biblias, espero que estén buscando en sus Biblias para acompañarnos en la lectura, Salmo 111, quiero compartir algunos de los motivos de oración que tenemos como iglesia. Oramos siempre por la salud de nuestros hermanos, en particular siempre mencionamos al matrimonio Vergara, al hermano Carmelo, Juan Carlos Ferreira, los hermanos Fleitas. Oramos también durante la semana en particular por la hermana Emilce y Sebastián Ramos, que ya están mejor, están en su casa también. Vamos a agradecer al Señor por sus vidas, por la obra que está haciendo en ellos. Oramos también por Augusto Hermosilla, hijo de nuestros hermanos Hermosilla. También vamos a rogar al Señor también por su vida y por todo lo que tiene que afrontar en este tiempo, toda la familia. Oramos también por nuestro país. Sabemos que muchos sentimos como que estamos yendo hacia atrás nuevamente con las restricciones nuevas que tenemos a causa de la pandemia. Vamos a orar para que el Señor nos dé fortaleza, nos dé sabiduría y nos ayude a vivir responsablemente en esta cuarentena inteligente. Oramos por nuestra nación, por la economía de nuestro país. Oramos también por nuestra iglesia.
Oramos para que el Señor nos siga usando. Aún en este tiempo de encierro sabemos que hay mucha necesidad. Vamos a pedir al Señor que Él en su sabiduría, en su gracia, nos permita ser de utilidad para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a leer el Salmo 111. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Este es nuestro Dios, a quien en esta mañana alabamos, a quien adoramos, a quien vamos a clamar. Así que, hermano, hermana, donde sea que te toque estar en este momento, te invito a que podamos unirnos en oración y que clamemos por los motivos que acabamos de mencionar. Tal vez tengas algún motivo personal particular por el cual te gustaría orar. Vamos a orar por cada uno de esos motivos. No recuerdo si mencioné a la hermana Coca. También vamos a estar orando por ella, por su salud, por toda la familia. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, humillados, sabiendo que no tenemos nada que reclamar, no tenemos ningún derecho, pero que somos portadores de tu gracia y disfrutamos cada día de tu misericordia y tu clemencia. Señor, en esta mañana te damos gracias por cada una de las ricas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, en el día a día, cada día cuidándonos, sosteniéndonos. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dirige, nos fortalece, nos consuela. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye. Te damos gracias por tu iglesia, que es una fuente de apoyo también para cada uno de nosotros, la comunión de los hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti libremente, sin temor, confiados, sabiendo que estás escuchándonos. Y Señor, en esta mañana queremos presentarte cada uno de estos motivos que hemos mencionado. Queremos rogarte tu bendición para nuestros hermanos que están delicados de salud. Oramos por el matrimonio Vergara, por Ricardo Fleitas, por hermano Ferreira, Carmelo. Oramos por Coca Loeffler también. Oramos por Emilce y Sebastián. Y otros que hemos mencionado también, Señor. Oramos siempre por Augusto también y por toda su familia, familia Hermosilla. Te rogamos tu gracia para cada uno de ellos. Y Señor, entre nosotros probablemente hay muchos más que están delicados de salud. Algunos víctimas de la pandemia. Otros, Señor, tal vez dolencias que vienen arrastrando de mucho tiempo. Te rogamos tu gracia y fortaleza para tu iglesia. Te queremos pedir tu bendición, Señor, que nos ayudes a como iglesia seguir sirviéndote en este tiempo, Señor, que nos muestres, que nos dirijas cómo podemos, Señor, servirte, cómo podemos compartir tu palabra, cómo podemos llegar a más personas, cómo podemos invertir en nuestro crecimiento espiritual, cómo podemos apoyarnos unos a otros en la vida de fe. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia, bendigas a nuestros pastores, bendigas cada ministerio. Señor y Dios, te rogamos también tu gracia y bendición para nuestro país. Y Señor, sabemos que estamos viviendo nuevamente con nuevas limitaciones a partir de mañana y te pedimos que nos ayudes a avanzar confiados, pacientes, que cada uno de nosotros podamos poner nuestro granito de arena para enfrentar con valentía esta crisis, confiados en tus promesas, viviendo cada día tu palabra. Te pedimos que bendigas a nuestras autoridades, desde el presidente hasta todos los que vienen detrás de él. Que los bendigas, Señor, que les ilumines, que podamos vivir como nación rendidos a ti. Es nuestro deseo, Señor. Como iglesia te rogamos esto. Señor, cada uno de nosotros probablemente tengamos nuestro propio motivo de oración personal, incluso privado tal vez en esta mañana. Algo que no compartimos con nadie, que es algo que nos quebranta, algo que necesitamos. Algo que nos produce ansiedad tal vez. Te rogamos que obres con poder, Señor, en nuestras vidas.
Y también te elevamos en esta mañana nuestra alabanza y nuestra gratitud. Una vez más te decimos, Señor, gracias. Gracias por cuidarnos. Gracias por sostenernos. Gracias porque nada nos falta. Señor, alabamos tu nombre. Te engrandecemos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a declarar de que Él es nuestro fiel pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tiempo de escuchar la palabra del Señor. Gracias, Nimrod y equipo. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy contento de poder estar hoy preparado para proclamar y exponer la palabra de nuestro Dios, y al mismo tiempo también extrañando a cada uno de ustedes, y también extrañando la posibilidad de poder juntarnos como cuerpo para adorar a nuestro Dios. Muy bien. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Quiero comenzar leyendo un texto. Esto no está ahí, así que pueden escucharlo bien. El predicador en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, decía: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Esto lo escribía el predicador como una estrategia para vivir con sabiduría, considerar nuestra finitud, que el fin de todos, una
realidad ineludible, la muerte, debería estar constantemente y afectar la manera en que vivimos, las decisiones que tomamos, las actitudes que abrazamos. Pero que normalmente pasamos por alto si podemos, siempre y cuando no exista un motivo que nos haga pensar en ella, hasta que llega una pandemia como la que estamos viviendo hoy. Y hace que el día de hoy, cada día, o en nuestro caso cada noche, estemos pendientes de saber cuántos muertos tenemos como país. Imagínense, hermanos. Muchos de nosotros jamás nos hubiésemos imaginado que cada día estaríamos pendientes de este dato. Como nunca está ahí enfrente de nosotros la realidad de nuestra finitud. Por supuesto que hay también mucha negación en muchos ámbitos, así como discusiones interminables entre los que tienen sus opiniones dispares. Pero también el tiempo que vivimos hoy ante esta realidad hace que salga a flote algo: el temor a la muerte, que es el título de nuestro mensaje en esta mañana. El temor a la muerte. El temor es naturalmente una reacción ante el peligro, pero como veremos hoy puede convertirse en algo mucho más profundo. Hermanos, la muerte es siempre una realidad cercana para todo ser humano. Y aunque queramos negarlo, el temor a la muerte es el más grande de los terrores, el más potente de los persuasores. Y existe una sola manera de vencer realmente el temor a la muerte. Y para conocer esta manera, hoy vamos a exponer Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Si tienen sus Biblias, yo les animo, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias, tener algo con que marcar este pasaje, que es un pasaje para estos tiempos en los que estamos viviendo. Dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. El propósito del mensaje en esta mañana, amados hermanos, es afirmarnos mediante la seguridad de la obra de Cristo ante la amenaza de la muerte, que hoy es tal vez tan real o más perceptible, por lo menos que antes, pero también desafiar a tomar una decisión a aquellos que hoy viven con temor y con duda. Y voy a dividir el mensaje en 3 puntos. Los 2 primeros puntos tienen que ver con lo que es el temor a la muerte, y el tercer punto en cómo se anula ese temor. Y antes de avanzar, te hago la pregunta y te invito a que ahí donde estás puedas responderlo con sinceridad. ¿Tienes temor de la muerte? Hoy que estamos escuchando, o el día de hoy que escuchamos todos los días, aquel informe a la noche, ¿cuántos han muerto? Y la posibilidad de que tal vez alguien que conozcamos o nosotros mismos un día estemos en esa estadística. ¿Tienes temor a la muerte? Vamos a ir a nuestro primer punto. El primer punto es que el temor a la muerte es la consecuencia natural para un mundo caído. Es esto lo que nos enseña en primer lugar este texto. El temor a la muerte es la consecuencia natural para un mundo caído.
Y leíamos en el versículo 14, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte es descrita como un imperio, dominio, un poder, como un territorio, un destino, o podríamos decir incluso una prisión. En la Biblia, la muerte no se presenta como un mero proceso, un punto en la vida, una mera cesación de las actividades vitales. No. En la Biblia la muerte es descrita como un destino ciertamente terrorífico, un estado, un enemigo, el último de los enemigos. Aquel que es capaz de sujetar a esclavitud a aquellos que viven en su dominio. Y este, según el texto, es también el dominio, el poder del diablo. La pregunta es, ¿por qué esta ha llegado a ser la realidad de la humanidad? ¿Por qué es que como humanidad, y estamos diciendo el temor a la muerte es la consecuencia del mundo en que vivimos? ¿Por qué? El apóstol Pablo explica lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. Fíjense, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Reinó. Dijimos, la muerte es un imperio, un territorio, un poder. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Resaltando Pablo que incluso antes de la ley, esta era la realidad de la humanidad. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, el plan de Dios fue siempre que vivamos en eterna comunión con Él. El Señor decía al profeta Ezequiel para que diga al pueblo: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pablo escribía a Timoteo acerca del Señor diciendo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios y ha sido siempre el plan de Dios. Si no hubiese sido así, el Señor no enviaría a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es y siempre ha sido vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reina la muerte? Y la respuesta que nos da la palabra es por causa del pecado. Y cuando decimos esto, muchas veces surge el debate de si un pecado, diríamos, pequeño es merecedor de este mismo terrible destino. La palabra del Señor es clara en decir que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia no hace diferencia en este sentido entre un pecado que sí su paga es la muerte y el otro pecado cuya paga no es la muerte. Si bien hay pecados que tienen consecuencias mucho más graves que otras, y hasta podríamos decir pecados que son en ese sentido más graves por lo que producen, por lo que ocurre después de ese pecado. A la hora de hablar de la consecuencia final del pecado, la Biblia no hace esta diferencia. La paga del pecado es muerte. No es que un pecado tiene como destino final otra cosa que no sea la muerte y este sí. No hay diferencia. Es que el pecado, amados hermanos, más que actos aislados, es en realidad, en esencia, una renuncia. Tenemos en Génesis un ejemplo. Es un caso legal antiguo entre Esaú y su hermano Jacob. Esaú, el primogénito, quien tenía el derecho de la primogenitura, los mayores derechos
de recibir lo que le correspondía de su padre, Esaú renunció a su primogenitura por un plato de guisado e hicieron un trato con su hermano Jacob. Y él renunció a su primogenitura. Y la palabra dice en Génesis 25:34, así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí nosotros con este ejemplo podemos ver en qué sentido el pecado es una renuncia. Y quiero usar otra ilustración utilizando una figura legal presente en nuestro Código Civil paraguayo y en otros códigos civiles probablemente también. Se trata de la repudiación de la herencia. Esta es la figura. No sé si ustedes sabían que uno puede repudiar o renunciar, pero se utiliza este término bien fuerte, repudiar la herencia. Todo hijo es heredero de los bienes de su padre. Incluso el hijo extramatrimonial es heredero de los bienes de su padre. Es más, incluso los hijos no reconocidos, si llegan a probarlo, son herederos de los bienes de su padre y están en su derecho de recibir la herencia. El pastor Samuel, que es abogado, varias veces ya nos comentó que ocurre más de una vez en aquellas personas o familias que tienen muchos bienes, que a la hora de morir aquel que era dueño de los bienes y el momento de ya comenzar el proceso de la sucesión, normalmente, o en muchos casos al menos, ¿verdad? Ojalá que no sea normalmente, pero el pastor siempre dice en muchos casos, en el velorio aparece un hijo que estaba perdido por ahí. Y el pastor Samuel decía, parece mentira, porque le tocó acompañar a algunos de estos casos, que ese hijo no reconocido luego es la cara del fallecido y nadie puede negar. Y hablando de esto, él nos decía una vez, ese hijo prueba que verdaderamente es el hijo del difunto y es heredero. No importa que no lleve su apellido, no importa que nunca haya estado presente, si prueba que verdaderamente es hijo, es heredero. La única manera, según nuestro Código Civil, de no recibir la herencia es repudiándola. Y el Código Civil dice, la renuncia de una herencia no se presume. Es decir, no es que uno tiene que ir a decir yo no renuncié a mi herencia, se presume que uno va a aceptar la herencia. Para que sea eficaz el repudio o la renuncia a la herencia respecto a los acreedores y legatarios, dice el texto en el Código Civil, debe ser expresa, hecha en escritura pública y presentada al juez de la sucesión, quien reconocerá su existencia en la sentencia declaratoria de herederos. Tiene que haber expresamente declarada, tiene que estar esa renuncia de la herencia. Y esto puede ocurrir incluso antes de la muerte de aquel cuyos bienes van a ser heredados. Ante un escribano no puede decir yo renuncio, yo repudio a mi herencia, y en el momento del fallecimiento de la persona, entonces los demás herederos van a meter eso y decir él repudió su herencia. Y si se certifica que fue así, entonces aquel que es heredero verdaderamente no puede exigir su herencia porque ha renunciado a su derecho, lo ha cedido, lo ha repudiado. El pecado es la renuncia a la primogenitura, a la bendición, a la herencia, al propósito de Dios para toda la humanidad. Es el señuelo irresistible del príncipe de este mundo, que fue sujetado este mundo a la vanidad luego de que nuestros padres pecaron, y no solamente ellos, sino todos hemos demostrado que ese señuelo es irresistible, porque no hay justo ni aun uno, cuanto todos pecaron. Pecar en cualquiera de sus formas, aún en la forma más sutil, es firmar un contrato con el diablo,
una renuncia a aquella herencia, aquella bendición y propósito que el Señor tenía para nosotros. Es una cesión de derechos. Y al considerar el pecado de esta manera, ya no tiene sentido el famoso dicho, pero yo no robé, yo no maté, yo no hice nada grave. Pecar es firmar este contrato, esta renuncia, y al mismo tiempo es aceptar los términos de la muerte y de aquel con poder sobre la muerte, como leíamos que es el diablo. Porque somos criaturas finitas, sin el árbol de la vida, que también es señal de la misma presencia y comunión con Dios. Nuestra finitud necesariamente se apodera de nosotros. En otras palabras, en un mundo caído, ese contrato firmado puede validarse en cualquier momento. La muerte es nuestro destino en tiempos de pandemia o no. Esa es nuestra realidad, la realidad de nuestra finitud. Por lo tanto, el temor a la muerte es una consecuencia, un resultado, el resultado lógico para un mundo que renunció a su Dios y al maravilloso propósito que Él preparó para su creación más preciada, el ser humano. Entonces, el temor a la muerte es una consecuencia para un mundo caído. Y vamos a ir a nuestro segundo punto. El temor a la muerte es la respuesta natural para un mundo caído. El temor a la muerte es la respuesta natural para un mundo caído. Decía el texto, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El producto directo del temor a la muerte es una esclavitud que va más allá de la simple ansiedad por lo desconocido de la muerte. Algo que hoy vemos tan claramente es ansiedad. No, se trata de una esclavitud espiritual. Amados hermanos, pensemos en lo siguiente. ¿Por qué ha parado hoy el mundo? ¿Por qué se han truncado tantas libertades vitales? Se ha cortado lo más necesario para nosotros, que es el contacto social. Y hoy se habla, esta frase es maléfica, distanciamiento social. Algo tan esencial en nosotros, parte de quienes somos como seres humanos. Ni siquiera podemos velar a los muertos. ¿Por qué? Hay una sola respuesta al por qué. Y esa respuesta es el temor a la muerte. ¿Por qué ha parado el mundo? Por el temor a la muerte. Y es casi una ironía lo que estamos viviendo hoy. Porque por temor a la muerte reducimos la vida a un estado completamente antinatural, prácticamente a supervivencia, estando encerrados, separándonos, no mostrando nuestro rostro, dejando de lado a nuestros ancianos. Estamos sobreviviendo, irónicamente, por temor a la muerte, perdemos lo que es esencial en nuestra vida. No estoy juzgando si se ha hecho bien o mal, solo estoy diciendo que la motivación detrás de todas las medidas que vemos hoy en el mundo es el temor a la muerte. La pandemia que vivimos hoy es casi una parábola viva del texto que hemos leído. Vivimos en esclavitud, renunciando a todo lo bello que tenemos en la vida por temor a la muerte. Y decía el texto exactamente lo mismo. Por el temor de la muerte, durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Pensemos, un virus que probablemente tenga alrededor de 1% de mortalidad, que podría ser incluso menor considerando el subregistro de los casos, y aún menos si consideramos la letalidad del virus mismo, solamente sin contar las comorbilidades y las situaciones contextuales como nuestro pésimo sistema de salud y demás. Este virus de 1% de mortalidad ha parado el mundo. Y pensemos lo siguiente: ¿cuánto más tendría que alertarse el mundo
ante la horrible amenaza de la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero no es así. Esta última realidad normalmente es esquivada de diferentes maneras. Pensemos, si las personas tuvieran esa misma pasión por cuidarse como hoy estamos teniendo del virus, por considerar su situación ante Dios, ante la realidad de la posibilidad de una muerte eterna, muchas cosas cambiarían. Y tenemos que preguntarnos, ¿no será eso lo que verdaderamente tiene que llamar nuestra atención? Muchas veces buscamos evitar lo real y terrorífico de la muerte. Pero solo aquel que considera la muerte y que ella es digna de un verdadero terror, entendiendo que la muerte nos lleva ante aquel que es nuestro creador y juez, aquel que considera esto, aceptará aquello que lo librará de ella. Por lo tanto, el temor a la muerte debe ser la respuesta de una humanidad caída que enfrenta no solo la cesación de la vida en la tierra, sino la realidad de la muerte eterna, a menos que sea librado por medio de la obra del Hijo de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El temor a la muerte es anulado únicamente en aquel que es receptor de la obra de Cristo. Quiero volver a leer los versículos 14 y 15 que leíamos al inicio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Llegamos al punto central. Este texto es en realidad no acerca del temor a la muerte, sino acerca de aquel que anuló ese temor con su obra, Cristo nuestro Señor. A partir de esta obra, el tiempo pasado comienza a utilizarse con respecto a la muerte. Y les invito a que puedan marcar esto si tienen sus Biblias. El diablo es el que tenía el imperio de la muerte pasado. Los que estaban, se nos menciona en el texto, sujetos a servidumbre, pasado. Ya no hay servidumbre, ya no está sujeto a servidumbre aquellas personas de quien se habla en este texto. Estaban. Juan escribía en Apocalipsis 1, 17 al 18, su visión del Hijo de Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y decía el Señor a Juan, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene hoy el imperio de la muerte que antes tenía el diablo? Aquel que venció a la muerte tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Rey de Reyes y Señor de Señores es quien domina y tiene el dominio y poder sobre la muerte. Esto nos indica que no hay razón para que nadie viva con temor a la muerte, a menos que repudies la obra de Cristo, aferrándote a tu necio pecado. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que algo tan poderoso como la muerte sea anulada, destruida? Pablo lo explica de la siguiente manera en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Él escribía lo siguiente, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Retomando la ilustración del ámbito legal, Jesús fue el único que en su humanidad, tomando nuestro lugar, no pecó, sin pecado. Pero Él firmó el mismo contrato, no porque Él haya pecado, sino por ponerse en nuestro lugar. Él firmó aquel contrato que lo sujetaba a Él también a la muerte, tomando nuestro lugar, o como dice el texto en Hebreos, participando de carne y de sangre. Y por medio de la muerte, destruyó a la muerte. Porque el autor de Hebreos también dice más adelante, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Satanás fue, y con ese contrato firmado, no porque Jesús haya pecado, sino por nosotros, fue y dijo: acá viene la muerte, Jesús. Y Jesús se sujetó y fue a la muerte. Pero la muerte era incapaz de retener al Hijo de Dios. Entonces, para el creyente, ¿qué pasa a la hora de su muerte? Si el diablo quiere cobrar lo suyo, cobrarnos lo que nosotros firmamos por causa de nuestro pecado, vamos a mostrarle la cruz donde está clavado ese contrato y recordarle a él y sus autoridades y principados que fueron humillados aquel día en el Calvario, y que Jesús triunfó sobre ellos, y que la muerte para nosotros hoy no nos infunde terror ni temor. Nosotros podemos decir que la muerte es ganancia. No hay otra visión, queridos hermanos, de la muerte en el Nuevo Testamento. A la luz de la victoria de Cristo, no hay otra visión, otra actitud del creyente ante la muerte que aquella que dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia. Porque la muerte, así como no ha tenido dominio sobre nuestro Señor, tampoco tiene dominio sobre nosotros. Estas palabras que hemos leído en Hebreos estaban en el contexto de la persecución. La realidad de la muerte venía en forma de espada contra la iglesia. Y el autor de la epístola les recordaba: no teman, porque la muerte no tiene dominio sobre vosotros. Hermanos, la única razón por la cual uno debe temer a la muerte es si no está en paz con Dios. Porque la muerte nos lleva a presentarnos delante de Él. Y para aquel que está en Cristo no hay condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel contrato que firmó está ahí como la realidad. Esto no significa que nosotros tentaremos al Señor siendo inconscientes en el tiempo en que vivimos. Amamos la vida después de todo, porque viene de Dios y Él nos regala todo. Amamos al prójimo y jamás buscaremos hacerle daño, hacerle mal. Pero miedo, temor a la muerte, imposible. Porque nuestro Señor ha matado a la muerte. Tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y cuando nosotros nos toque llegar a ese día, vamos a presentarnos. Y si alguien quiere acusarnos, nuestro acusador quiere acusarnos, vamos a decirle: aquel contrato que yo te firmé fue destruido en la cruz del Calvario. Cuando nos toque, o le toque a algún hermano nuestro llegar a ese día, va a ser recibido con brazos abiertos por aquel que participó como nosotros de carne y sangre,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos, y estos somos nosotros, los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Hermanos, los tiempos que vivimos resaltan nuestra finitud. La muerte es consecuencia del pecado. Temer la muerte debería ser una respuesta natural, especialmente si consideramos que la muerte no es solo un paso en la vida, sino una realidad eterna, a menos que estemos limpios por la sangre del Cordero. La única manera de vencer el temor a la muerte es ser limpios por la sangre del Cordero. La muerte, que es una realidad y será una realidad tan presente hoy en pandemia como después con la situación que sea. Directamente a veces nosotros nos preguntamos cuál es el porcentaje de mortalidad de esto o aquello. ¿Cuál es la estadística de los viajes aéreos? Siempre se dice, uno tiene más posibilidad de tener un accidente por ruta que por aire. Siempre estamos pensando en las probabilidades. La realidad es que el ser humano tiene 100% de mortalidad. Si no nos mata un virus, algo va a llevarnos a nuestra finitud. Y la única manera de estar preparados para ese momento es ser justificados por medio de la fe, teniendo paz con Dios por medio de Jesucristo. Solamente de esa manera. Entonces, cuando la hora llegue y tengamos que cruzar el río, como cantábamos, en nuestro lecho, ahora o más adelante, va a resonar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas palabras, y vamos a hacer nuestras esas palabras del apóstol. Y cuando llegue ese momento, hemos de decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vamos a decirle a la muerte: eres engullida en victoria, sorbida en victoria. Muerte, para mí eres ganancia, porque me espera una eternidad con aquel que ha dado su vida por mí. Solamente justificado por la fe puedes tener paz con Dios por medio de Jesucristo. De otra manera, siempre estarás toda tu vida esclavo por el temor a la muerte y rendido ante la realidad de una eternidad sin Cristo. Esa es la realidad. Y hoy es mi oración que sea el momento en que finalmente puedas rendir tu vida a Cristo. Y que aquel contrato que firmaste con la muerte sea anulado. En realidad el Señor ya lo anuló. Lo que falta es recibir esos beneficios y no repudiarlos. Tenés temor a la muerte, puede ser una señal. Quizás es la señal de que no estás en paz con Dios. El temor es algo natural en nuestra mente muchas veces, pero en el sentido espiritual, si no tenés paz con Dios, nunca vas a estar preparado. Puede ser una pandemia, puede ser otra cosa. La realidad de tu finitud, de mi finitud, siempre va a estar ahí. Pero la realidad de una paz con Dios hoy mismo puede estar presente en tu vida. Hoy es el día en que el Señor te llama al arrepentimiento para anular el temor a la muerte en tu vida. No sabemos lo que va a acontecer, pero hoy el Señor te está regalando el momento para finalmente rendir tu vida a Él. Ninguna religión va a poder darte esta seguridad, sino tu corazón rendido a aquel
que participó de carne y sangre para liberarnos del temor a la muerte. Te invito a que puedas orar en este momento de todo corazón conmigo. Si tenés dudas, porque la duda no está presente en las características de aquel que ha sido redimido por Cristo. El temor, no. Solo la seguridad de que ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quieres tener esta seguridad? Este momento de rendirte al Señor. Y dejar de lado simplemente el decir me gusta lo que escucho. No, rendite al Señor de una vez y por todas. Porque si no tenés seguridad, probablemente eso indique que no tenés paz con Dios. Y tenemos paz con Dios no por lo que nosotros hacemos, sino por medio de la obra de Jesús. Entonces lo que nos queda es rendirnos a Él. Yo te invito a que puedas en este momento decirle al Señor eso. Me rindo a ti y ora conmigo. Señor, yo no quiero tener temor, sino seguridad eterna en ti. Perdóname, Señor. Me rindo a ti. Ven a mi vida y transfórmame. Ya no quiero ser igual nunca más. Quiero tener esta seguridad que la palabra me habla. Límpiame, Señor. Me rindo a ti, te seguiré todos los días de mi vida. Y quiero tener esa seguridad de que cuando llegue la hora de la muerte, pueda estar en paz. Porque he de ir a esa morada celestial que tú has preparado para los que te aman. Entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, caminemos seguros, siendo sabios en todo lo que hacemos, pero jamás con temor, porque nuestro Dios cuida de nosotros. Y si nos llega a ese momento de enfrentarnos con nuestra finitud, sepamos que para esto vino nuestro Señor Jesús, para anular el poder y el imperio de la muerte. Es nuestro Señor quien tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y Él nos ha prometido vida eterna. Caminemos en seguridad todos los días, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Que el Señor nos bendiga.